El cielo sobre Berlín no era negro, era una masa espesa de carbón y azufre que parecía devorar la luz de la luna. Hans, un joven de apenas 17 años apostado en una batería antiaérea en el Tiergarten, sentía cómo el metal helado del cañón se pegaba a su piel, pero no por el frío, sino por el sudor del pánico. El silencio de la noche berlinesa se rompió no con un estallido, sino con un zumbido sordo, una vibración que no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía en la boca del estómago. Eran cientos de motores, miles de pistones trabajando al unísono en una sinfonía de destrucción que se acercaba desde el oeste. De repente, el cielo se iluminó con una luz artificial y macabra. Las cascadas de Navidad, las bengalas de magnesio de los señalizadores británicos, comenzaron a flotar sobre la capital del Reich. Berlín estaba marcada para morir esa noche, y lo que Hans y millones de berlineses no sabían era que este no era un ataque más, sino el inicio del fin absoluto de una era. El destino de Alemania estaba a punto de ser incinerado desde el aire, pero el verdadero horror apenas estaba comenzando a desplegar las alas. A principios de 1945, Berlín ya no era la resplandeciente metrópolis de los mapas de mármol de Albert Speer. Era un organismo herido que respiraba entre escombros y racionamiento. Sin embargo, para los aliados, la ciudad seguía siendo el corazón negro que bombeaba la voluntad de resistencia al nazismo. Sir Arthur Harris, el jefe del mando de bombardeo de la RAF conocido como Bomber Harris, estaba convencido de que un golpe definitivo sobre la capital podría colapsar la moral alemana antes de que las botas de la infantería tuvieran que pisar sus calles. Mientras tanto, en los aeródromos de Inglaterra, los equipos de tierra trabajaban frenéticamente bajo la lluvia fina, cargando las panzas de los Avro Lancaster con una mezcla letal, explosivos de alta potencia para reventar techos y ventanas, seguidos de miles de varillas incendiarias de termita diseñadas para convertir las estructuras de madera en hornos crematorios. Los pilotos, agotados tras años de guerra, sabían que volar hacia Berlín era entrar en la guarida del lobo, un viaje de 8 horas donde el enemigo no solo era la flaca alemana, sino el hielo, el cansancio y la probabilidad estadística de no volver ya más. Las defensas de Berlín eran, sobre el papel, las más densas del mundo. 3 gigantescas torres de hormigón, las Flakturme, se alzaban como fortalezas medievales modernas en el Zoo Friedrichshain-Humboldthain, equipadas con cañones de 128 milímetros capaces de alcanzar objetivos a 10 kilómetros de altura. Pero el acero y el cemento no podían ocultar la realidad, la Luftwaffe estaba agonizando. La falta de combustible mantenía a los cazas nocturnos Messerschmitt de 110 en tierra, mientras los radares alemanes sufrían las interferencias de las nubes de tiras de aluminio lanzadas por los atacantes. El mariscal del aire Harris sabía que el momento era perfecto. La ofensiva no solo buscaba destruir fábricas de armamento en Spandau-Tempelhof, el objetivo era el tejido social mismo de la ciudad. El plan era crear una tormenta de fuego tan vasta que el oxígeno desapareciera de las calles, obligando a los que estaban en los sótanos a elegir entre la asfixia o el infierno de la superficie. Lo que nadie había previsto era que la resistencia berlinesa se había vuelto una mezcla de apatía fatalista y terror ciego. El aire comenzó a silbar. Era un sonido agudo, como el de miles de guadañas cortando el viento. Primero llegaron las bombas de demolición de 2 toneladas, apodadas blockbusters. Su función era quirúrgica en su brutalidad. La onda expansiva debía arrancar las tejas de las casas y romper los cristales de las ventanas en kilómetros a la redonda. Sin techos ni ventanas, las casas se convertían en chimeneas abiertas, listas para la segunda fase del ataque. Segundos después, el cielo se llenó de ráfagas blancas y anaranjadas cuando las bombas incendiarias impactaron. En las calles del barrio de Wedding, el asfalto empezó a burbujear. El calor era tan intenso que las corrientes de aire ascendente aspiraban a las personas hacia las llamas, un fenómeno físico que convertía las avenidas en túneles de viento de fuego. Hans, desde su torre antiaérea, veía cómo Berlín desaparecía bajo una alfombra de explosiones carmesí. Lo que antes eran calles familiares ahora eran ríos de escombros incandescentes, pero el verdadero peligro no estaba solo en las llamas que caían, sino en un detalle técnico que los civiles en los refugios ignoraban por completo. A medida que el bombardeo avanzaba, el sistema de alcantarillado y las tuberías de gas comenzaron a colapsar bajo el peso de los edificios derrumbados. En los sótanos de la Wilhelmstrasse, cerca de la Cancillería del Reich, cientos de personas se amontonaban escuchando los golpes sordos que hacían temblar el hormigón. El olor a gas comenzó a filtrarse por las grietas. La gente tapaba sus rostros con pañuelos mojados, pero el agua se evaporaba casi al contacto con el aire recalentado. Afuera, la temperatura en el centro de los incendios superaba los 1000 grados centígrados.
El hierro de los tranvías se doblaba como si fuera cera. Los bomberos, valientes hasta el suicidio, intentaban conectar mangueras que solo escupían vapor seco polvo. Berlín se estaba transformando en un laboratorio del apocalipsis donde la lógica militar se encontraba con la desesperación humana más absoluta. En ese momento, un Lancaster dañado por la metralla se desprendió de la formación y cayó envuelto en llamas sobre un bloque de apartamentos en Kreuzberg, añadiendo toneladas de combustible de aviación a una zona que ya era un horno. La confusión en el mando de la Luftwaffe era total. Las comunicaciones se habían cortado y los reflectores buscaban frenéticamente entre las nubes de humo a unos atacantes que ya habían soltado su carga y giraban hacia el Mar del Norte. El agotamiento de los artilleros antiaéreos era tal que muchos se quedaban dormidos de pie entre ráfaga y ráfaga. El ruido era un martilleo constante que eliminaba la capacidad de pensar. En medio de este caos, se produjo un incidente que pudo haber cambiado el curso de las últimas semanas de la guerra. Una de las bombas pesadas impactó directamente sobre un búnker de comunicaciones clave, dejando a Berlín sorda ante los movimientos del ejército rojo que ya se concentraba en el Oder. El bombardeo no solo destruía edificios, estaba amputando el sistema nervioso del Reich. Pero mientras la ciudad ardía, en el búnker de Hitler, la negación seguía siendo la política oficial. El dictador, oculto bajo capas de hormigón, apenas sentía las vibraciones que estaban borrando su capital del mapa, ignorando que el humo de Berlín se podía ver desde casi 100 kilómetros de distancia. La madrugada trajo un silencio más aterrador que las bombas. El sol intentaba salir, pero se encontraba con una capa de hollín que convertía el mediodía en un crepúsculo sucio y amarillento. Los berlineses salieron de sus refugios como fantasmas, cubiertos de polvo gris, con los ojos enrollecidos por el humo. No había pájaros, solo el crepitar de las vigas de madera que terminaban de consumirse. Barrios enteros, como Tiergarten y Charlottenburg, eran ahora llanuras de escombros donde solo sobresalían las chimeneas. La gente caminaba sin rumbo, arrastrando maletas quemadas o simplemente mirando los huecos donde antes estaban sus vidas. El hedor a carne quemada y gas se mezclaba con el olor de la humedad de las tuberías rotas. Fue entonces cuando los ciudadanos se dieron cuenta de algo devastador: las autoridades ya no tenían el control. La policía y las patrullaban, buscando desertores entre los escombros, pero no había ayuda humanitaria. No había comida, no había esperanza. La ciudad que debía durar 1000 años estaba reducida a cenizas en una sola noche de furia industrial. El impacto estratégico del bombardeo fue masivo, aunque no de la manera que von Harris había imaginado. Si bien la moral no se quebró en un sentido de revuelta popular, la capacidad de Berlín para funcionar como centro administrativo desapareció. Las fábricas de armamento, que habían sido trasladadas en gran parte a minas y túneles en las afueras, sobrevivieron, pero los trabajadores que debían operarlas ya no tenían casas a las que volver ni transporte para llegar a sus puestos. El sistema ferroviario de Berlín, el nudo de comunicaciones más importante del este de Europa, quedó paralizado por semanas. Esto significaba que los refuerzos que debían detener el avance soviético quedarían atrapados en los campos de Brandeburgo, sin combustible ni municiones. El bombardeo había creado un vacío logístico que el ejército rojo no tardaría en llenar. Pero el precio de este avance estratégico se contaba en cuerpos. Miles de civiles, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, yacían bajo toneladas de ladrillos que nadie tenía fuerzas para remover. A medida que los días pasaban, la realidad del bombardeo comenzó a filtrarse al resto de Alemania. Berlín ya no era la ciudad invulnerable. La propaganda de Goebbels intentó convertir la tragedia en una herramienta de odio, hablando de los piratas del aire terroristas, pero el efecto fue el contrario. Los soldados en el frente, al recibir cartas que describían la destrucción de sus hogares, perdieron la última razón que tenían para luchar: la protección de sus familias. El bombardeo de Berlín actuó como un acelerador químico del colapso. En las calles, los niños jugaban entre los restos de los cañones antiaéreos, mientras las mujeres, las Trümmerfrauen o mujeres de los escombros, comenzaban la tarea imposible de limpiar la ciudad ladrillo a ladrillo, formando cadenas humanas que parecían procesiones fúnebres interminables. Cada ladrillo limpiado era un recordatorio silencioso de que el Reich de los edificios de mármol había terminado, y lo que quedaba era una lucha cruda por la supervivencia básica. El punto de inflexión emocional para muchos berlineses ocurrió cuando se dieron cuenta de que el zoológico de Berlín, el orgullo de la ciudad, también había sido alcanzado. Animales exóticos deambulaban por las calles en ruinas, creando imágenes surrealistas de leones y elefantes entre cráteres de bombas y tanques Panzer. Esta pérdida de la normalidad, de los últimos vestigios de la civilización urbana, rompió el espíritu de muchos que aún creían en la victoria final. La desesperación se transformó en una resignación sombría.
Lo que los aliados habían logrado no era solo destruir objetivos militares, sino arrancar el alma de la capital. Berlín ya no era una ciudad, era un campo de batalla antes de que el primer soldado enemigo pusiera un pie en ella. Los ataques continuaron de forma intermitente, pero la gran tormenta de fuego de aquella noche quedó grabada como el momento en que el final se volvió inevitable. La pregunta ya no era si Alemania perdería la guerra, sino cuánto de ella quedaría en pie cuando todo terminara. El legado de este bombardeo es una cicatriz que Berlín todavía lleva hoy. Si caminas por las calles de la ciudad moderna, notarás que muchos edificios tienen fachadas planas y funcionales al lado de estructuras ornamentadas del siglo XIX. Esos huecos son los fantasmas de las bombas de 1945. La destrucción total permitió que la ciudad se reinventara, pero a un costo humano que desafía la comprensión. Se estima que más de 50.000 personas murieron solo en los grandes ataques aéreos sobre la capital, aunque las cifras exactas se perdieron en el caos de los últimos días del Reich. El bombardeo de Berlín no fue solo un acto de guerra, fue el clímax de una estrategia de aniquilación total que definió el siglo XX. Fue la demostración de que, en la guerra moderna, la distinción entre el frente y el hogar ha desaparecido para siempre, y que el cielo, que una vez fue fuente de vida y luz, puede convertirse en el origen de la muerte más absoluta y calculada. Al final, cuando las llamas se apagaron y el humo se disipó, lo que quedó de Berlín fue un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones ante la ambición desenfrenada y la violencia industrial. La ciudad fue dividida, ocupada y reconstruida, pero la memoria de las cascadas de Navidad, cayendo sobre los tejados, perdura en los diarios y en las pesadillas de los que sobrevivieron. La historia de aquel bombardeo nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para derrotar a un enemigo? ¿A qué precio se compra la libertad cuando el costo es la destrucción total de lo que intentamos salvar? Berlín ardió para que el mundo pudiera ver el final de una tiranía, pero las cenizas que volaron sobre Europa aquella noche llevaban consigo una advertencia que todavía resuena en nuestra era. Aquel infierno de magnesio y fósforo cambió el final de la guerra, pero también cambió para siempre nuestra percepción de la humanidad en medio del horror más profundo. Si este relato te ha transportado a aquellos momentos decisivos de la historia, te invito a formar parte de nuestra comunidad para seguir explorando los eventos que dieron forma a nuestro mundo. ¿Crees que el bombardeo estratégico fue realmente necesario para terminar la guerra, o fue una tragedia que pudo haberse evitado? Suscríbete y comparte tu opinión, porque la historia no solo se escribe con hechos, sino con las lecciones que decidimos aprender de ellos. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestro viaje por el pasado. ¿Qué otro momento de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que analizáramos con este nivel de detalle? Tu curiosidad es el motor de este canal.